Amén. Hoy vamos a estar en Primera de Timoteo. Vámonos para allá un ratito. Primera de Timoteo. Vamos al capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Alguien así con una voz de trompeta me ayuda a leerlo. Versículos del 12 al 16. Amén. Primera de Timoteo 4, del 12 al 16. Sí, amén. ¿Cómo dice? Bien. Fuerte. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy a ocupar en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persistente en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Vamos a ver un poquito hoy acerca del poder del ejemplo. Más poderoso de ser ejemplo para los demás. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que nos permitas compartir, Señor, como hermanos, esta palabra, que seas tú, Señor, hablándole a cada uno de nosotros, de acuerdo a la necesidad de nuestros corazones. Señor, tú nos conoces y sabes de nuestras debilidades, sabes quiénes somos realmente, pero también quiénes queremos ser en ti. Ayúdanos a formarnos para agradarte, para servirte cada vez de una manera más grata a tu presencia. Te amamos, Dios, y nos reunimos con ese propósito, escudriñar las Escrituras para conocerte mejor y servirte de acuerdo al conocimiento que tenemos acerca de ti. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando Pablo envió a Timoteo para encaminar la iglesia en Éfeso, Pablo sabía quién era Timoteo, sabía quién estaba enviando. Él conocía a su discípulo, sabía quién era y sabía la integridad que había en este hombre. Porque aunque la iglesia en Éfeso empezó bien, la iglesia empezó luego a desviarse, a enfriarse, y sobre todo la iglesia en Éfeso empezó a recibir doctrinas de falsos maestros. Y Pablo dice: Timoteo, te necesito aquí, en este lugar. Dice el versículo 12 que acabamos de leer: ninguno tenga en poco tu juventud. Aunque Timoteo no era un niño, Timoteo era un hombre, 40, 45 años podía tener. Sin embargo, de pronto para esa época no era o no se veía tan mayor
porque pues la gente no tenía tanta, ya los 40 años en este tiempo, ya la persona prácticamente ya está viejo, 40 años. Sí, las empresas ponen problemas. Ya no te contratan en las empresas, ya no te quieren dar. Si la persona a los 40 años empieza a estudiar algo, ya lo ven así como que, bueno, y este señor que hace aquí, tú eres profesor. Sí. Porque ahí, en este momento, pues, todo empieza también muy temprano. Y por de pronto esto, Timoteo, a esa edad, pues no era lo mismo que ahora. Y Timoteo podía verse de pronto menospreciado en algún momento por las personas mayores, pues esta iglesia estaba compuesta por gente mayor en edad. Sin embargo, Timoteo tenía el respaldo de Dios y tenía el conocimiento para asumir la responsabilidad que ahora tenía. Pablo le había puesto una responsabilidad a Timoteo y Timoteo tenía todas las características físicas y espirituales para asumirla. Estaba preparado. Y lo más importante, tenía el respaldo de Dios. Pero, ¿cómo podía ser Timoteo para establecer su posición frente a la encomienda que ahora asumía? Frente a lo que Pablo le había dicho que él debía llevar a la iglesia. Y dice ese versículo 12, nadie te menosprecie por ser joven, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. Cuando nosotros somos ejemplo, las personas no nos van a menospreciar. Las personas van a ver en nosotros a alguien que predica y aplica. Difícil cuando ocurre lo contrario. Difícil cuando solo hablamos de Cristo, pero no hay Cristo en nosotros. Pablo le dijo, no temas, Dios está contigo, pero tú vas a mostrar al Cristo que vive en ti. No vas a imponer el Evangelio, no vas a imponer la palabra, no vas a imponer lo que tú has hecho. No vas a atropellar a las personas, diciéndoles, tienes que hacerlo porque... No gritando, no peleando, no humillando, no menospreciando al que no tiene el conocimiento que tú tienes, Timoteo, sino siendo ejemplo. ¿Cómo nosotros llevamos el Evangelio a nuestro hogar? Siendo ejemplo. ¿Cómo puedo yo pretender que en mi casa me den un trato de respeto si yo no respeto en mi casa? ¿Cómo puedo pretender que mis hijos, no porque son hijos, entonces ellos tienen que eso? No, mucho cuidado con eso. Yo debo respetar, yo debo dar el ejemplo primero. Si mi superior máximo entre los máximos me dio el ejemplo, yo no voy a dar el ejemplo. Un ejemplo de vida, viviendo de manera integral. ¿En qué? ¿Cómo dice? Ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Verdad? Cuando hablamos de que seamos ejemplo en palabra, tiene que ver con que lo que nosotros predicamos coincida con lo que vivimos. Que la palabra que predicamos coincida con lo que vivimos. Es que la palabra dice, sed sabios y velad, y yo no hago ni lo uno ni lo otro.
Y yo quiero que mis hijos lo hagan. Quiero que mi esposa lo haga. Quiero que la iglesia lo haga. Pero si el pastor no da el ejemplo, pero si el papá no da el ejemplo, pero si mamá no da el ejemplo. Ahora, ¿qué me dice ser sabio en qué? Conducta. En conducta. ¿Cómo se comportan? Amados, no es que no podamos cometer errores, siempre vamos a cometer errores. Pero nosotros debemos buscar la forma de comportarnos de acuerdo a la Escritura. Aún así vamos a cometer errores, pero debemos buscar la manera de hacerlo. Aún así vamos a cometer errores. Se trata de que los errores que cometes, la manera de corregirlos sea una manera bíblica. Es que para eso les damos la palabra. Si se están dando cuenta también lo importante que es la palabra en la vida del cristiano para que sea un cristiano y que crezca integralmente. Yo voy a cometer errores, pero la resolución para que esos errores se tengan una solución debe ser relacionada con la Escritura. Entonces, palabra, conducta, ¿qué más? Amor. Que ese fruto del Espíritu Santo, como lo es el amor, sea visible en mi vida. Yo no puedo hablar de amor si yo no reflejo amor. Yo no puedo exigirle a otra persona que me ame cuando yo no amo. Yo no puedo pretender que las personas muestren hacia mí algo que yo no muestro hacia ellos. Si tú amas a Cristo, Cristo te amó primero. Ejemplo de amor. Pero si mi conducta no refleja amor, ¿cómo yo exijo amor? Si yo nunca le digo a la persona que amo que la amo, ¿cómo yo pretendo que esa persona sí lo haga conmigo? ¿Cuánto tiempo tenemos que no lo hacemos? ¿Cuánto tiempo tenemos que no le decimos a esa persona que amamos, te amo? No, pastor, ese hombre lo sabe, y esa mujer lo sabe, pero qué hermoso es que lo digamos. Qué hermoso es que lo expresemos de alguna manera también. Demostrar. O a nuestros hijos como tal. Con hechos. Lo que mostrar es Con hechos y con palabras. Bueno, Es como el Evangelio. Como decía un día el pastor Manuel en un devocional, todos los días le amo, y le repito hasta que dice, no, pues de la boca. Es que es como Es que con hechos. a nosotros, también. sí, con hechos. Es como el Evangelio. El Evangelio nosotros evangelizamos con el testimonio, pero también nos toca hablar. Es indispensable hablar. Qué hermoso, ¿verdad? Pero te toca hablarlo. Te toca predicar las buenas nuevas. Entonces, que se vea manifestado en nosotros ese amor en las obras que hacemos. No, iba a decir que la parte que más nos cuesta en aplicar este amor es con los hermanos, con nuestra iglesia local, con la iglesia del con nuestro Señor, prójimo. con nuestro prójimo. Qué Pero difícil, en realidad, el versículo, pues en este contexto va pensado sobre todo al tema del amor entre hermanos, el amor Sí, a la claro. iglesia del Señor, y la verdad esa es la parte que siempre nos cuesta más Y nos confronta. aplicar. Y nos confronta muchísimo. ¿Cómo podemos nosotros, hablando de la iglesia local, mostrar nuestro amor hacia nuestro prójimo? Pero hasta nuestro amor, diría yo que es estar pendiente de los hermanos, o sea, también en toda circunstancia y también ver que también hay personas hermanos que están en situaciones, pues sí, con aflicciones y todo,
y muchas veces nosotros nos damos por desentendidos de ellos, ¿sí? Entonces lo que habla la palabra aquí es que debemos estar pendientes porque estamos en un solo, somos Cristo, en un solo. Entonces es como tener ese amor para todos, porque si Somos Cristo el cuerpo, está, somos el cuerpo y si de estamos en Cristo, pues el amor está para todos. Pero si vemos lo que dice el hermanito Gerardo, que nos cuesta, o sea, a veces nosotros vemos que, o sea, muchas veces no escucha y eso, y también nosotros no podemos como expresar y decir, estamos pasando esto, tenemos esto, ¿sí? Como que uno se queda solo, ¿sí? ¿Sí? Con la lucha, Dios con la- nos puso acá como en un mismo sentir para que nosotros podamos expresar a nuestros hermanos, decirle, mire, de pronto yo estoy pasando por esto, yo estoy ahí, ¿sí? Es como tener un hermano de verdad, un amigo, ¿sí? Y poder decir. Claro. Entonces es amarnos unos con otros y no hacer unos desentendidos con las circunstancias que esté pasando el otro hermano, porque por eso somos hermanos en Cristo. Y si no, pues, porque como yo un día decía, a veces somos hermanos aquí. Ay, hermanito, buenos días, hermanito, buenas tardes, hermanito. Pero después de que salimos de la puerta de allá, ya no somos hermanos, porque se separan y ya no hay nada. A veces ni se saludan por fuera de la iglesia. Sí, eso a veces sí, le ha pasado, que no es. Sí. Entonces eso no es de Dios, eso no es de Cristo. Ok. ¿Cómo se muestra entonces el amor entre hermanos? A veces, decía Karen un día, el prójimo no colabora. ¿Cómo podemos mostrar ese amor cuando el prójimo literalmente no colabora? Es obediente también. Es que bueno, de hecho, esa es otra parte de demostrar ese amor que nos cuesta mucho también, Sí. el soportarnos los unos a los otros. Soportándolo. Es que esa palabra es clave. Y sí, Soportar. porque lo que sabemos y que siempre decimos de sobra, que no somos una iglesia perfecta ya, somos una iglesia con individuos que todos estamos siendo perfeccionados. Entonces se trata de tener esa sensibilidad de que así como yo tengo áreas en las cuales muestro conductas pecaminosas delante del Señor, Claro. sé que mi hermano, mi hermana también puede mostrar flaquezas en determinadas áreas. Entonces tener la empatía de, así como yo soy débil en determinadas áreas, ¿por qué juzgar a mi hermano por determinados comportamientos si yo sé que también tengo mis luchas? Más bien orar por él, hablar. A veces nos cuesta mucho encontrar la conciliación y preferimos guardar determinados pensamientos, murmuraciones en contra del hermano, y eso no. Claro. Esta parte siempre nos cuesta más aplicarla, la verdad. Una manera de mostrar el amor hacia nuestro hermano es no juzgarlo. A veces nosotros pensamos que el amor siempre se demuestra de una manera afectiva, física, y no siempre. Nosotros mostramos el amor hacia las personas no juzgándolas, orando por ellos en lo secreto. No tienen que escuchar nuestra oración. No tenemos que llamar la atención para que mi hermano se dé cuenta de que hace parte de mis oraciones, de mis peticiones ante el Señor. Pero qué bueno es que el hermano sepa que hay alguien allí que también está pendiente de él. Es una bendición. ¿Okay? Entonces mostramos también ese ejemplo de palabra, conducta, amor. ¿Qué más? Paz. Paz, dice. Espíritu, fe y pureza. ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Cómo alimentamos ese espíritu? Con la oración, leyendo una palabra. ¿Cómo nosotros alcanzamos una intimidad con el Espíritu Santo? ¿Cómo alcanzamos esa relación que nosotros debemos tener con el Espíritu Santo y el Espíritu? También comportarnos en obediencia, porque si nosotros somos desobedientes, pues dice que también el Espíritu Santo se entristece, ¿no? Entonces, pues
si está el Espíritu Santo triste con nosotros, pues así mismo nosotros nos vamos a sentir como acongojados, ¿sí? Pero es como alimentarlo, es avivar el fuego, digo yo, en la oración, leyendo la palabra, orando, congregándonos, estar como unidos, estar en el fuego, aquí como estamos aquí unidos ahorita. Permanecer en el Señor. Sí. Así nuestro espíritu también se fortalece. Luego habla de fe. ¿Cómo podemos ser ejemplo de fe? De fe, Eso también está muy relacionado con lo que estábamos hablando de vivir acorde a lo que dice la palabra del Señor, vivir acorde a la voluntad del Señor, porque el creyente va a ver que nuestra profesión de fe, los hermanos van a ver que nuestra profesión de fe es consistente con lo que vivimos también. Es decir, las personas pueden decir, ese hermano, esa hermana tiene verdadera fe en lo que el Señor le enseña, en lo que el Señor le edifica, porque lo vive. Porque si no lo creyera, no viviera conforme a eso. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Cómo podemos ser ejemplo de fe? también podemos ser ejemplo de fe de que nosotros hemos creído en un Dios grande y poderoso y que lo hemos recibido como nuestro Salvador. Y con nuestra fe nosotros podemos ser testimonio ante las demás personas cuando nosotros padecemos una enfermedad, porque hemos tenido fe que el Señor nos ha sacado de esa enfermedad, de muchos problemas, de muchas necesidades, que podemos ser testimonio de fe, de que Señor, hay un Señor grande y poderoso que nos respalda en todo, y la fe que nosotros tenemos en Él, el Señor hace milagros, prodigios y maravillas. Dios es bueno. Ejemplo de fe. Bueno, pues yo doy mi fe personalmente por mí. Yo hacía 7 años, yo estaba sufriendo que se me dormía esta pierna. Yo me sentaba y a mí yo sentí esta pierna dormida y las manos. Yo ya estaba soltando las cosas y iba al médico y tomé droga, ¿no? Y hace 15 días, 20 días que el pastor oró y yo estaba aquí parada con hermanita y yo puse mis manos así y yo sentí esas manos calientes y empezaron a movérseme los dedos así. Y esta es la hora que ya se me pasó esta Gloria a Dios. yo no podía dormir del dolor de manos y yo, ay Dios mío, y en nombre de Jesús, ya las manos no se me duelen ni la pierna. Gloria a Dios. Dios es bueno, maravilloso, ¿verdad? Creer. Entonces también un ejemplo, siendo ese ejemplo de fe, creyendo que el esfuerzo que hacemos por agradar a Dios no es en vano. Ese esfuerzo que nosotros hacemos todo el tiempo por agradar a Dios, porque es un esfuerzo, la carne no quiere. Nosotros nos esforzamos la carne, pero vemos que el esfuerzo que hacemos no ha sido en vano. Ese esfuerzo por cumplir lo que Dios a través de su palabra nos insta a cumplir. Y que cada día nosotros, aunque resbalamos, nos levantamos otra vez y seguimos adelante. Es un ejemplo que le vamos a dar a todos. En la iglesia, en la casa, en el empleo, donde el Señor nos lleve. No nos van a ver caídos. No vivirá para siempre caído. El Señor nos levanta. Pero tengamos fe. Y por último, dice fe y pureza. ¿Cómo podemos ser ejemplo de pureza? ¿Qué piensas? Pureza. No dejarnos llevar por el pecado de la carne. No dejarnos llevar por el pecado de la carne. Y que Santificarnos siempre. santificarnos siempre. Y estar como yo digo que es importante la oración y la palabra, porque en eso Dios nos ayuda en las luchas que nosotros tenemos. Porque si uno no ora, así como dice, el enemigo anda como león rugiente, a ver a quién se puede orar.
Entonces para mí la oración es muy importante para estar uno como ahí, como teniendo control de esas luchas que uno tiene, porque si no... Y es que ser ejemplo de pureza es que también tu mensaje sea puro. Sí, sí. El mensaje que tú das sea totalmente puro. Y para que sea puro tiene que ser totalmente bíblico. Ese es un ejemplo de pureza. Que el mensaje que tú llevas sea un mensaje puro de la sana doctrina. De la escritura. No un mensaje tuyo, un mensaje del Señor para su pueblo. Y tú simplemente te conviertes en alguien que usa a Dios para llevar el mensaje. Mas no eres tú quien va a dar tu mensaje, es el mensaje del Señor. Un mensaje puro, pureza. Aparte de llevar ese mensaje, pues la persona tiene que estar también limpia, pura, porque pues ¿cómo voy a llevar un mensaje si estoy contaminada, estoy siendo pecaminosa? Para que el mensaje sea puro, efectivamente puro. Porque hay gente que no va puro, pero lleva un mensaje. Tener un corazón íntegro y sincero. Un corazón íntegro y sincero. Pero es tremendo. Mira que en este momento la gente ha perdido ese temor del Señor. Y se paran en un altar a llevar un mensaje bíblico que ellos no viven. A llevar un mensaje de la palabra que ellos simplemente lo llevan porque sí, porque yo tengo que llevar un mensaje y voy a preparar este mensaje, pero no se confrontan ellos con la palabra, no viven la palabra, no buscan la manera de que el Espíritu Santo sea esa fortaleza en ellos para llevar el mensaje más allá de lo que sale de su boca. Ellos tienen que vivir. Y este versículo 12 nos deja ver que Timoteo cumplía con estas especificaciones. Es decir, era un hombre aprobado para llevar esta palabra del Señor de esta manera como Pablo le había dicho. Y nosotros debemos ser constantes en comportarnos de una manera ejemplar también en cada momento de nuestra vida. No solamente cuando estamos en la casa de Dios, sino cuando estamos en cualquier otro lugar. Ser ejemplo, ser ejemplo. Si somos piadosos con la iglesia del Señor, pero en la casa no lo somos, no hay integridad en nosotros. Si somos piadosos en la casa y en la iglesia, pero en nuestro trabajo somos personas totalmente distintas, no somos ejemplo del Señor. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, entre tanto que voy, ¿cómo le dice? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mira qué tremendo. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero esta exhortación primero viene para Timoteo. Y después es que va a llegar. Gracias a Dios, yo tengo que leer el mensaje después de prepararlo. Porque el Señor primero me tiene que hablar a mí, primero me corrige a mí, primero me redarguye a mí, primero me golpea a mí. Y yo tengo que venir sano a entregar el mensaje. Porque si yo vengo herido a entregar el mensaje, lo voy a herir a ustedes. Voy a herirlos a ustedes al predicar el mensaje. Yo debo primero haber sanado yo y luego exponer el mensaje. No imponer el mensaje, exponer el mensaje de la palabra. Porque aquí está diciéndole, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. Está hablando de la lectura pública a la iglesia. Lectura pública a la iglesia. La iglesia debía ser confrontada no con el testimonio de Timoteo, sino con la palabra de Dios que Timoteo estaba dando y que confrontó primero a Timoteo. Así que la iglesia debe ser confrontada con la palabra,
no con tu palabra, sino con la palabra de Dios. Amén. Amén. No con testimonio. Los testimonios tienen su función, pero la palabra debe confrontar. Hay gente que no se sienten discipulados por no tener una consejería con el pastor constante, o porque los líderes no se la pasan todo el tiempo llamándoles y diciéndoles: hola, ¿cómo estás? ¿Qué desayunaste? Y personas se pueden sentir que no están siendo discipulados por la iglesia local donde asisten. Pero es que, amados, es la palabra. Es la palabra. Sí, van a haber momentos donde la iglesia te va a llamar, donde la iglesia va a estar pendiente. De hecho, todo el tiempo vamos a estar pendientes, pero ¿te imaginas 100 personas y que el pastor esté pendiente a cada uno todos los días? ¡Wow, qué difícil! Pero eso casi en ningún lado lo hace. Sería algo ideal cuando tengamos 50 pastores para 100 personas. No, pero digamos que yo he visto, pero eso no Pero hay personas que se sienten no discipuladas por ese tipo de cosas. ¿Sabes? La palabra es la que debe confrontarte. La palabra tiene ese poder. La palabra genera en tu vida este contacto. Pablo dijo a Timoteo: con la palabra exhorta, con la palabra enseña. Así dice el versículo 13. ¿Debemos estar pendientes? Sí, lo vimos en el capítulo 1. Ejemplo de amor, ¿verdad? Ahora, yo debería tener confianza con mis líderes, o en su defecto con pastores, ancianos de la iglesia, y poder de pronto decirle: pastor, podemos hablar, tengo esta dificultad, pero la palabra es suficiente. Y yo también opino, Paz, que a veces la confianza se pierde porque pues Sí. yo confío en una persona, le cuento mi problema, lo que estoy pasando, le cuento por lo que estoy viviendo en el momento, y esta persona de pronto tal vez no calla, no me va a apoyar en una oración, sino que va a seguir la cadena, se lo da a los hermanitos, los otro me dice: ay, mira que la hermana. Entonces eso es como más que una confianza, ya se va perdiendo, porque si ya pasó una vez, ya uno pide la confianza en esta persona y no puede seguir confiando, porque pues ya es ir directamente al Señor Se empiezan a romper lazos que en algún momento se empezaron a formar. Y Sí, son uno tan puede- difíciles de formar y se rompen tan fácilmente. Y por eso a veces mejor uno, como estábamos hablando, callar. Y uno pues va a Dios, ¿sí? Porque no pues dice no. Claro, es que primero sí, uno siempre va vamos a Dios. primero pero entonces uno a veces calla porque sí, uno ve que como que después yo siento como que lo van a mirar como algo así como que da para divulgar lo que uno habla, y pues uno mejor se queda como calladito y se problema. Pero no debería ser así, ¿sí? Porque eso significa que no hay cristianos maduros. Amén. Porque una persona madura en Cristo no tiene por qué ir a contar lo que Divulgar. divulgar lo que yo, por ejemplo, yo digo a la hermana Lucy y le digo: mire, yo estoy pasando, me pasó esto y esto. Pero eso no se puede saber sino entre nosotras las dos. Pero entonces ahí falta la madurez espiritual, porque yo no puedo ir a decir lo que mi hermana me dijo, ponerme yo a decirle al pastor o a contarle a otro, porque si ella me lo dijo a mí es porque tenía la confianza en mí, porque Dios le puso en su corazón contarme a mí. Y yo voy y lo cuento. Entonces eso es como falta de madurez espiritual. Sí, y de ética espiritual también. Ahí toca
ser guiados siempre por el Espíritu Santo, también en ese tipo de cosas. Es que nosotros debemos ser guiados por Dios en todo. Señor, ¿a quién le puedo contar esto? ¿Con quién puedo compartir esto? Ayúdame a ir a esta persona. Ahora, hay grupos de intercesión, hay grupos, podemos colocarlo en el grupo de esta petición. La hermana dirá, sí, claro, coloquémosla en el grupo, pero no diga mi nombre, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? Bueno, oremos porque los matrimonios tienen estas dificultades, por ejemplo. Entonces la gente en el grupo de intercesión oramos por todos los matrimonios que pueden estar afrontando esto. Ahí no hay ninguna forma de que las personas sepan que se está orando por la hermana Eulalia que peleó con Macario José y ahora tienen un zapapalo por ahí. Oremos porque hay dificultades en el área económica y entonces la hermana se va a sentir incómoda porque no se mencionan nombres, pero entonces también para eso están esos grupos. Amén. Por ejemplo, cuando llega la hora de los sobres, de tomar las peticiones de los sobres de diezmos, se toman las peticiones, por lo regular lo estoy haciendo yo últimamente, y tomo los sobres y reviso y empiezo a orar. Padre, esta es la petición de tu hija, y estoy yo solo, esta es la petición de tu hijo, en el nombre de Jesús, Señor, tú haces, intercedemos. Amén. Pero sí es bueno también, pero quiero que lo veamos desde el punto de vista ahorita de lo que Pablo le decía a Timoteo: con la palabra exhorta y enseña. El versículo 13 dice: con la palabra exhorta y enseña. Es decir, Timoteo debía llevar la palabra, y esta por sí sola tiene poder. La palabra tiene poder para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Verdad? ¿Qué necesitamos? La palabra. Ahí está. En 2 Timoteo 3:16 dice, tiene poder para. ¿Qué necesitamos? Enseñanza, la palabra. Necesitamos un redarguir en la palabra. Necesitamos corrección, la palabra. Instrucción, la palabra. El Señor es suficiente. Amén. No podemos añadir, no debemos quitar. Es decir, Pablo le dijo, en la palabra encuentras todo lo que necesitas. Todo. No le agregues nada, no le quites nada, solo lee. Lee la palabra. Me hacía pensar en, escuchando a la hermana, bueno, las dos hermanas rusas, y lo que acaba de decir usted me hacía pensar en que, bueno, la relación que tienen ambas cosas es que, bueno, por eso es que el versículo 12 habla de ser ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor. Es que, claro, lo que comentaban las dos hermanas Luz es verdad, no debería pasar, porque se supone que la persona con la cual estamos hablando debería ser ejemplo en estas cosas. De hecho, hasta ahí se manifiesta también la falta de amor, porque si yo considero a mi hermano o a mi hermana, yo no debería herir su confianza, porque se supone que es algo íntimo y debería sentir esa sensibilidad de, como lo decía la hermana Lumensi, también el Señor ha puesto en su corazón esa confianza de que me lo cuente a mí. A veces, en verdad, nos sentimos tan ahogados con las cosas y somos muy propensos a dejarnos llevar por las emociones, y eso también influye. El Señor Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis, y a veces, claro, nos sentimos tan ahogados que con tal de hablar con alguien ignoramos si verdaderamente esa persona tiene la madurez. Las características del versículo 2. Exactamente, entonces influyen dos cosas, como usted lo decía, a quién escogemos nosotros para contarle las cosas, pero también se supone que si ya se lo contamos, la persona debería tener la madurez mínima para que no se den estas situaciones. ¿Por qué? Porque si se supone que yo se lo estoy contando a mi hermano o mi hermana buscando algún consejo, alguna orientación, ahí es donde entra lo que usted acaba de decir, el tema de que la palabra del Señor es suficiente. Es decir, el Señor puede utilizar una persona también para hablarme, pero
se sobreentiende que lo va a hacer por medio de su palabra. Y en ese sentido, el creyente debería tener la madurez para aconsejar de acuerdo a la palabra. Eso. También, como te digo, es indispensable saber a quién le vamos a contar la vida. Pero a veces pasa, pues uno ve a la gente como que tiene las palabras, pero a veces uno se equivoca. Claro, el único que no se equivoca es Dios. Amén. Por eso, antes de que usted vaya a hablar cualquier cosa con cualquier persona, usted primero hable con el Señor. Sí. Nosotros, amados, todos somos imperfectos. Todos. No hay ninguno que tire la primera piedra. Es con Dios primero. Es con Dios primero. Ok, ya siento esta necesidad de hablarlo con alguien. Tal vez Dios ya ha propiciado en alguien algo para ti también. Es que hay una conexión allí. Antes de que Pablo llegara donde Ananías, ya este hombre tenía la instrucción. Si tú vas a hablar con alguien y eres guiado por el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo, que es el mismo que vive en la otra persona, el Espíritu de Cristo, ya algo la otra persona ya tiene para ti. Ya la otra persona, el Señor, en el recurso de la semana, ya ha venido tratando con él en esa área, ya ha conocido algo, ya leyó algo acerca. Pero nosotros debemos, antes de tomar la decisión de ir donde alguien, primero hablar con Dios. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ah, pastor, claro, leemos la palabra, ¿verdad? La escudriñamos. Wow. Pero, ¿cómo exhortas? Ya lo habíamos dicho. Exhortamos predicando la verdad. Exhortamos predicando el evangelio. Exhortamos predicando la palabra. Así exhortamos. Yo no voy a exhortar basado en lo que yo creo. Yo voy a exhortar basado en lo que la palabra dice. Yo no voy a exhortar basado en mis vivencias. Yo voy a exhortar basado en la Biblia. ¿Cómo enseño? Instruyendo la palabra correctamente. Así enseño. Yo no voy a enseñar lo que yo aprendí acerca de... No, yo voy a enseñar lo que la palabra dice acerca de. Esto es lo que Timoteo tenía y Pablo resaltaba. Y Pablo dice, este joven de 40 años, yo no sé exactamente cuántos años tenía, 40, 45, lo que tuviera, está preparado para llevar este ministerio o para asumir esta responsabilidad. Sí, así es. Ahora, no es solo enseñar, no es solo instruir la verdad, sino que aquel que enseña muestre que es una lucha, que no es fácil. No es que ahora yo enseño y yo quiero hacer creer, o mi propósito fundamental es hacer creer a los demás que ya yo superé todo y por eso estoy enseñando. No funciona. Usted lo mencionaba ahorita, lo del tema de cómo la palabra confronta primero al predicador, Claro, al pastor, para poderla impartir. Eso tiene mucho que ver con la exhortación, porque la exhortación viene del verdadero deseo de corazón de que la iglesia sea edificada, de que mis hermanos no pasen por esas mismas situaciones por las que yo estoy luchando o que a mí tanto me han costado. Tiene mucho que ver con eso. Pero primero el Señor trata. Miren, por eso el tema hablábamos en estos días con Gerard, del tema del pastorado. Esto no es fácil. ¿Sabes qué sucede también mucho? Que para nosotros llevar al pueblo un mensaje con la convicción, el Señor a veces nos hace pasar también por este tipo de situaciones que nos llevan a estar convencidos y soltar el mensaje.
con la convicción, con la fe de que el Señor va a superar esto. Y tal vez este mensaje, pero tal vez no, ese mensaje lo necesita el pueblo de Dios. Cuando tú también lo haces de esa manera, es decir, tú no vas a llevar un mensaje por llevarlo. No es que hoy voy a llevar esto para la iglesia porque yo vi que las hermanas la vi hablando mucho, hoy voy a hablar sobre el chisme. Sí, Sí, hay pastores que hacen eso. ¿verdad? O yo veo que las hermanas se la pasan, están últimamente como peleando. Hoy voy a hablar sobre no haya contienda en ellos. No, pero yo he visto que cuando uno va a dar una palabra, al menos aquí todas las cuando uno va a dar una palabra, pues uno siempre la pone a Dios y le dice, Señor, ¿cuál es tu palabra que necesitas? Es que eso es lo que Y debemos eso es hacer. lo que el Señor uno empieza y busca y le dice, Señor, pero es que yo no puedo ir a llevar una palabra que tú no me has mandado. Entonces, dame esa palabra que necesita tu pueblo, ¿sí? Entonces es cuando Él le empieza como a traerle a uno la palabra que de verdad es la que uno debe traer. Pues eso me pasa a mí, yo no sé. Es que es tremendo porque nosotros vamos a mostrarnos también como esas personas que luchamos, que guerreamos, que peleamos también contra dificultades, contra cosas que se nos presentan día tras día, pero mostramos que el Señor está ahí con nosotros para fortalecernos, para darnos sabiduría, para vencer, para pelear esas batallas con nosotros. Y eso es lo que vamos a mostrar. Vamos a mostrar un evangelio real, vamos a mostrar a un Cristo real, vamos a mostrar que nosotros no somos perfectos. Mira, muchas veces hay predicadores que te van a hacer creer que ellos están por encima de las pruebas, que ya nada los toca porque ya ellos son Lo tienen personas todo. que ya superaron determinadas esferas espirituales, que no sé ni cómo decirlo porque eso no existe. O sea, nosotros seguimos luchando, ¿verdad? A menos que ustedes tengan el pastor más imperfecto del mundo. Yo sigo luchando contra el mundo, contra Satanás y contra mí mismo. Sigo luchando todos los días de mi vida. Y eso me mantiene despierto en el Señor. Y eso me mantiene vivo en el Señor. Y eso me mantiene temeroso del Señor para no caer, para seguir firme, peleando, luchando y fortalecido en Dios. Y me mantiene con los pies en la tierra constantemente. Es una bendición que Dios nos permita todos los días obtener victoria frente a las adversidades que se nos presentan día tras día. Nos fortalecemos, resistimos todo lo que se nos presenta porque Cristo está con nosotros. No hay otra manera. Iba a decir Solamente algo por eso, más. porque Cristo está con nosotros. Que también, como dice aquí en la exhortación, no es llegar y coger una palabra y abrir la Biblia y decir, yo llevo esta palabra de la Biblia. Así cuando uno le toca dar una palabra, no es decir, ay no, pues yo miro la Biblia y me llevo esta, no. Esa es falta de temor. Sí, porque uno tiene que poner primero en oración y a veces uno ora varios días orando y Señor, pero cuál, y uno como Dios mío, pero cuál, Señor. Tú conoces tu pueblo, tú sabes la necesidad de tu pueblo, cuál es la palabra que necesita tu pueblo, Señor. Y a veces uno dura bastante para que el Señor le lleve a esa palabra. Eso Dios es el que lo hace. Versículo 14. ¿Cómo dice? No descuides, ¿qué dice? El don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí se hace referencia a cuando los ancianos de Iconio y Listra pusieron las manos sobre Timoteo y profetizaron. Profetizaron acerca de los dones y los propósitos de Dios en relación con él. La imposición de las manos, acompañada de profecía, es uno de los medios que emplea o que se puede emplear guiado por el Espíritu Santo. De otra manera, no impongas manos ligeramente. Guiados por el Espíritu Santo para revelar la voluntad de él mismo. Para Pero una revelar la voluntad pregunta, de Dios. perdón que Sí, cuéntame. bueno, cuando dice que la imposición de manos se refiere a todo, ¿no pasa? También para ustedes.
Sí. porque digamos que no se apresuren como a elegir a las personas que vienen a servir, a las personas para predicar. Y No, también cuando habla de la imposición sí, de manos, habla de colocar tus manos en la persona. sobre la persona. Porque también yo veía como eso también, no sé qué. Pero, por ejemplo, la persona cuando no está bien con Dios, poner mano, es malo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay temas que en lo espiritual no, cuando la persona espiritualmente no está bien, ¿qué le puede dar a alguien? Le transmite lo de él. Puede haber una transmisión, puede haber muchas cosas. Yo no creía en algún momento en temas espirituales, como por ejemplo de que por medio de ropas las personas se contaminan. Sí, yo siempre. Yo no lo creía, yo decía imposible. No, que recibió una ropa usada de otra persona y se la puso y esa ropa tenía algo que yo decía, pero ¿cómo es posible si no es algo físico? De pronto si la persona tenía una rasquiña o algo y la presidenta se puso esto, le quedó algo a la ropa y por eso sí físicamente puede pasar algo así. O que tenía, por ejemplo, yo me pongo los zapatos de mi hermano que tiene pecueca y si me los pongo, yo cuando me los quite me va a dar pecueca. ¿Sí me hago entender? Espiritualmente, las cosas funcionan de esa manera. Y yo no lo quería reconocer. Pero me di cuenta que funciona así. Hay transmisiones de cosas por medio de ropas, por medio de objetos. Se transmiten espiritualmente cosas. Cadenas de pecado, ataduras. Se transmiten situaciones a través de objetos y de prendas. Y esos son temas espirituales, realmente espirituales. Y el tema de la imposición de manos, nosotros deberíamos estar con constancia preparados para. Pero no es así siempre. De hecho, es muy difícil que la persona esté preparada. Sí. Ahora, hay cierta autoridad espiritual que el Señor te da. Entonces, tú usas esto. ¿Cuándo habla la Biblia de imposición de manos? Pablo oraba por los enfermos y ponía sus manos con aceite. Pero ahora queremos imponer manos para que la gente se caiga al suelo. Ahora queremos imponer manos para que la gente grite y haga cosas extrañas. Ahora queremos imponer manos para mostrar que somos espirituales. Error total. Nosotros debemos, guiado por el Espíritu Santo, usar la imposición de manos. Pero si no es guiado por el Espíritu Santo, no lo hagas. Porque lo que estás llevando es malestar para tu vida y a la otra persona pues también le estás imponiendo lo que tú tienes. Imposición. Y también él nos puede, digamos, si uno no está como bien espiritualmente, poner la mano y pues lo que tiene la persona se lo puede atraer a uno también, ¿no? ¿Pasó? Transferencias dependen mucho de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Dios es nuestro escudo. Amén. Así que el enemigo, antes había esa creencia mucho de que, ok, se está haciendo una liberación, cierra los ojos porque se te mete el Espíritu Inmundo por nosotros. Se te mete el Espíritu Inmundo se te mete el Espíritu Inmundo. Es algo que yo particularmente no lo puedo decir como que es totalmente real, porque a mí no me ha pasado. No tengo registro de que aún yo estando muy mal en el Señor, cuando una vez estaba en un lugar llamado Puerto López, Bolívar, y estaban haciendo liberaciones. Me acuerdo que en ese tiempo yo iba a la iglesia porque me gustaba una niña de la iglesia. Y en un ayuno, que la niña fue y me dijo, pero si vas, salgo contigo si vas al ayuno mañana. Bueno, yo mañana voy. No ayuno, pero voy. Y fui, y ocurrió una liberación. Y tú veías que decían,
los hermanitos que no estén bien, cúbranse los oídos, cierren los ojos, tápense el nariz. ¿Cuántas manos tiene esta gente? Que no sé, yo decía, ¿cuántas manos tienen? Pero bueno, y yo decía, ¿y esta gente qué? O sea, ocurrió la liberación, yo salí de ahí, yo no me tapé nada. Yo dije que esta gente, literal, yo sabes qué decía, yo decía, la ignorancia, ¿verdad? Esta gente está loca, ¿verdad? Y yo no me tapé nada, igual yo decía, yo no le tengo miedo a ningún demonio ni nada cosa de eso. Bueno, y yo después salí de ahí, a mí no me pasó nada. Dios guarda, Dios protege, no sé, pero no ocurrió lo que la gente esperaba que ocurriera. Tal vez la gente está esperando que a Pablo se le hinche la mano y se hinche el cuerpo después que la serpiente lo mordió. Pero no ocurrió así, Dios lo guardó. Sí. También puede ocurrir, es que esto no es algo predeterminado, es decir, ocurre así porque así le ocurrió a Macario José en cualquier momento. No, lo que dice la Biblia es lo que nosotros resaltamos y lo que nosotros predicamos. Si no está escrito, pues no podemos nosotros asegurarlo, pero hay cosas que de pronto en el mundo espiritual se están moviendo, que nosotros aquí en la Biblia no vemos una referencia como queremos verla tan explícita, pero que ahí podemos ir mirando. El Espíritu Santo revela su voluntad en cuanto a este tipo de cosas, y si el Espíritu Santo te lleva a eso, a imponer esas manos para esto, pues nosotros lo hacemos guiados por el Espíritu, no por la emoción. Pero a veces, es verdad, el Espíritu Santo a veces como que lo detiene a uno no imponer la mano. Claro, es que cuando nosotros, está orando ahora, por ese ahora, toque. ahora, Y todo uno como hay que frena. determinadas jerarquías en la iglesia que te dicen a ti, ok, ¿quieres imponer manos? Pastores y líderes, amén. ¿Por qué? Porque así la iglesia lo determinó. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay pastores que te dicen desde el inicio cuánto tiempo tengo para predicar. Y cuando están invitados a una iglesia, el pastor o las personas que lo invitaron le dicen, ok, la predicación es de 45 minutos, o tienes una hora para predicar. Esta persona llega y hace lo que el Señor le permitió llevar, y lo lleva en una hora, que se abstiene de contar el chiste, ¿verdad? No contó el chiste, pero predicó la palabra. No habló acerca de sus vivencias, pero predicó la palabra. No demoró 40 minutos diciendo cuán maravilloso es lo que Dios ha hecho en ti y ahora yo hago esto en las demás personas. No le dio tiempo de eso, le dio tiempo de predicar la palabra. Y Dios lo hace así. Porque a veces la palabra que lleva a una persona se basa más en vivencia que en la palabra de Dios que está escrita. Y eso es un error total. Y muchas iglesias viven así. Y por eso muchas iglesias se caen así. Porque no están fundamentadas en la palabra de Dios, sino en la palabra del pastor o en la palabra del predicador. En las vivencias de Dios con él. Esas son como las aventuras de Banner y Flatty, el Espíritu Santo y yo. No funciona. Es la Biblia, lo que Dios estableció es lo que yo voy a predicar, lo que Dios dice. A mí muchas veces no me da tiempo de dar un testimonio. Muchas veces no me da tiempo de dar un testimonio porque yo prefiero predicar a Cristo. Entonces no me da tiempo de testimoniar. Pero es también por la forma, es también porque el pastor no tiene de pronto esa capacidad. Pero mucha gente tiene tiempo, predica la palabra y tiene tiempo para dar testimonios. Gloria a Dios por eso. Muchas veces no me da tiempo. Entonces, a veces, literal, tengo los testimonios. ¿Sabes qué hago? Yo hasta los escribo. Porque yo no soy se me olvida después y a veces, ¿sabes qué hago? Dejo el espacio en lo que estoy escribiendo y pongo testimonio. Y cuando, me da tiempo para el testimonio. ¿Pero cuál era el testimonio? Se me olvida. Básicamente suele pasar que pues hay predicadores y entonces he escuchado que empiezan la palabra, pero no la terminan, sino que siguen con su testimonio.
Entonces eso no está bien ahí. No, es que le están, Ahora se le está le están quitando. restando importancia a lo importante. Para hacerse ellos, bueno, Dios es bueno. El Señor sabe, ¿verdad? El Señor sabe. Muchas veces hemos escuchado muchas predicaciones así, que se basan en ese tipo de cosas, se basan en eventos, se basan en sucesos actuales. No en comparativas. A veces nosotros comparamos algo que sucedió en el antiguo, en el nuevo, con lo que nosotros ahora estamos viviendo y hacemos una relación y empezamos nosotros a fortalecer el mensaje pero que el mensaje se base en lo que estamos viviendo y no en lo que el Señor es un error. Entonces así también viene con el tema de la imposición de manos. Debemos tener cuidado. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, tengamos cuidado. Pablo lo que hace también aquí en este versículo es que insta a Timoteo a ejercitar sus dones, el don que tiene Timoteo. Entonces, nosotros también, ¿cómo ejercitamos o estamos ejercitando lo que Dios ha puesto en nosotros? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha mostrado, bueno, hijo, hija, tú tienes este don de servir, estamos ejercitando en este don? No, el Señor nos dice, yo te he dado ciencia, te he dado conocimiento a través de mi Espíritu Santo. Estamos ejercitando ese tipo de cosas. Después queremos que se desarrolle y que se desarrolle solo. Mira, ni el gatotón se desarrolla solo. Te toca hacerlo crecer, alimentarlo todos los días para que el gatotón pueda crecer. Ahora queremos que los dones solos ellos. Tenemos que también nosotros poner de nuestra parte. No es que los ancianos, de acuerdo al versículo, y la profecía le hayan dado el don a Timoteo. No es que la imposición de manos te dé dones. Ahora vas a recibir el don porque yo te voy a dar el don. Vean mi don Pablito hacia él. Eso no funciona así. Tú no tienes poder y autoridad para darle dones a nadie. Tú no eres el Espíritu Santo. Pastor, precisamente cuando yo estaba leyendo el versículo me nació esa pregunta, porque en verdad no lo estudiaba en el original, entonces no tengo el conocimiento todavía, y yo lo que iba a hacer era que le iba a preguntar, que yo supongo, me dirá usted si es así o no, que en este contexto el don no se refiere exactamente a los dones que reparte el Espíritu Santo, sino que tiene algo que ver, o sea, algo que tiene más relación con lo ministerial, más bien, supongo. Es que es más ministerial, es más el llamado A eso. El llamado que un don del Espíritu Santo para Timoteo. Ellos solamente estaban allí haciendo lo que les correspondía hacer para que Timoteo ejercitara o continuara con lo que tenía establecido ya por el Señor. Me imagino que era una especie de... Bueno, lo que pasa es que si digo ritual se va a decir... De protocolo. El protocolo, eso, digamos así, porque ritual se oye extraño. No, era una especie de protocolo a seguir porque eran los ancianos, era como el testimonio público de parte de los ancianos de la iglesia del liderazgo de Timoteo. Eso, ya Dios había colocado el liderazgo, ya Dios había colocado lo que Timoteo iba a hacer, pero ahora en representación de aquello, estos hombres con esa autoridad iban a llevar a Timoteo a. Es como cuando nosotros como pastores hacemos el tema del bautismo. Nosotros, yo sí que te iba a bautizar. No, ya el Señor determinó que se iba a hacer de esa manera y este hombre simplemente está cumpliendo con una función que Dios determinó para... Amén. O como cuando el pastor, digamos, nombra un líder. Lo allá lo unge con el aceite, lo presenta ante la congregación y eso. Es protocolo. Lo mismo, y hay una palabrita aquí al final del versículo 14 que dice, con la imposición de las manos de quién? Presbiterio.
presbiterio, ahí va a apuntar. Iba a preguntar qué es presbiterio, con qué se come y a qué No lo sabe. encontré aquí. Ese presbiterio, ¿cómo lo preparan el presbiterio? Presbiterio. Si alguien ¿Preparar? conoce el ¿Cómo concepto, preparar? Él está usado por el Espíritu Santo. el presbiterio. Eran hombres, bueno, en este caso, ¿verdad? De edad madura. Eran personas que daban ejemplo. Sí, Madurez, espiritualmente. dignidad, sabiduría. Conformaban este presbiterio. Ellos eran los ancianos de la iglesia, eran los líderes de la iglesia, eran las Los más personas que estaban ahí. espirituales, los más... Personas que estaban allí ayudando, fortaleciendo. Ese era el El presbiterio. presbiterio. Y ellos pues tenían esta capacidad o tenían que esta instrucción para hacer estas determinadas cosas. Primera, vamos a ver algo, y es que ya esto no lo impusieron ellos, con mucha sabiduría, por mucha dignidad y por mucha madurez. Nosotros no imponemos nada, no vamos a darle ahí un don. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:18? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ya Timoteo llevaba esto. Esto no fue impuesto por ellos. Ya Timoteo tenía una instrucción, ya Timoteo tenía un llamado. Ya lo que se hizo fue un acto protocolar. Pero Timoteo ya estaba en los asuntos del Ya Señor. tenía el llamado. ¿Sí? Lo encomendado a Timoteo era detener a aquellos Que hablaran falsa que doctrina. estaban enseñando la doctrina contraria Ah. a lo que ya Pablo había traído, porque ya Pablo había traído lo que el Señor haya establecido. Era para Pero- exhortar a los que fueran a hablar lo Es- que no estaban hablando. eso, Timoteo tenía que llegar y decir, por ejemplo, aquellos que están enseñando esta doctrina, estos son falsos. Mire, esto es lo que vamos a comprender, a aprender. Y claro, venían las manifestaciones. Es que cuando con Dios las manifestaciones llegan. Es inevitable. Dice que las manifestaciones nos persiguen. Llega, el Espíritu Santo se empieza a mover, las cosas empiezan a trabajar y la gente va a empezar a percibir esto y vamos a empezar a distinguir cuando es de Dios y cuando no. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo distinguimos cuando el mensaje, cuando la persona es de Dios. Por eso a veces llegas y tú como que dices, esa persona no me ha hecho nada, esa persona ni la conocía, pero no me agrada. Timoteo cuidaba la palabra del Señor. No, y nosotros debemos cuidar la palabra del Señor. Nos enseña que es cuidar la palabra. Es tremendo. Y Dios nos encomienda siempre que no nos detengamos. Pero que pensamos con el bien, hermano. No vamos a poder evitar que gentes lleven una palabra falsa a los demás. Pero lleva tú una palabra verdadera. No vamos a poder evitar que otra gente ponga manos ligeramente, pero tú no lo hagas ligeramente. No vamos a poder evitar que en otros lugares el pueblo perezca por falta de conocimiento, pero tú lleva el conocimiento que el Señor te ha permitido a los lugares donde Dios te lleve. Empecemos a hacer nuestra parte. Empecemos a hacer lo que podemos nosotros hacer guiados por el Señor. Y no nos guardemos las enseñanzas, distribuyamos. Hay, por ejemplo, trabajos, empleos que no provienen de Dios. Y lo que hacen es contaminarte, dañarte. Traen muerte a tu vida espiritual.
Y a veces tú dices, ay, pero Señor, dame el trabajo que sea, lo que sea, yo hago. Error. Señor, permíteme un empleo donde yo pueda continuar fortalecido en ti. Y donde yo pueda ser ejemplo de que tú vives en mí. Y donde la palabra que tú has traído a mi vida, yo pueda también llevarla a otras personas. Versículo 15 dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto ¿a quién? A todos. Ocúpate de estas cosas. Todo lo que viste en los 3 versículos anteriores, ocúpate de esto. Permanece. Ay, esta parte creo que es la más complicada. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento. ¿Qué pensamos de ese versículo 15? A ver. Que seamos como hacedores de la palabra, vivamos la palabra. Hacedores de la palabra. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué pensamos de ese versículo? Permanecer firmes en el Señor. Firmeza en el Señor. Y que lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, también aprovechemos para ir a llevarle a los que de pronto no conocen de la palabra, no han escuchado de la palabra. Miren, ¿cuánto tiempo nosotros nos tomamos para meditar en la palabra? Si estamos tomando tiempo para meditar en la palabra. O solamente oramos y salimos de eso. Porque, perdón, por ejemplo, en el trabajo, bueno, yo lo hablo conmigo, yo le aparto mi tiempo para cuando voy a leer la palabra, porque si yo no oro antes y le digo a Dios, ábreme el entendimiento, escudriñame, porque es, como decíamos ahorita, la palabra me habla a mí. Entonces, para yo entenderla, tengo que primero orar y decirle a Dios que me dé ese entendimiento, esa sabiduría para poder entender, así sea un versículo. Y es meditar, como dice el Paz, yo me quedo pensando, sí, entonces uno mismo va, el espíritu, ¿no? Nos ve algo y nos dice, sí, es esto, no hagas esto, o estás fallando en esto, Y el mismo Espíritu Santo nos lleva a enlazar la palabra, ¿sí se han dado cuenta? Enlazamos palabras aún del Nuevo Testamento con el Antiguo y enlazamos versículos bíblicos. Algo así parecido es lo que vamos a hacer con los versículos que tenemos en el instituto. Y el versículo 15 a mí me dice, ocuparme en estas cosas. Estamos hablando de la enseñanza, de la buena doctrina. Dice que es ocuparme en ella, estar permaneciendo, aunque sabemos que nuestras luchas no son fáciles, que diariamente luchamos contra diferentes cosas, pero ahí dice que me ocupe, que debo permanecer, porque esto va a ser provechoso, primero para mi vida y para mi alrededor, porque dice que a todos, y sabiendo que nosotros somos luz en medio de tanta cuestión oscura que existe. Entonces, ¿cómo debo hacer eso? Es ocuparme, estar meditando, mirar en qué estoy fallando, porque así yo puedo ser ese ejemplo para mi familia, para mis demás hermanos en la iglesia, y debo permanecer, o sea, no desmayar, perseverar hasta aquí. Ocúpate de estas cosas, dice. Es como si uno se ocupa de otras cosas, ¿por qué no se va a ocupar en lo del Señor? ¿Sí? Sí, es lo que Entonces es lo que Él manda, como que en primer lugar, pues... Eso, en realidad eso es lo que está diciendo. En primer lugar es para las cosas del Señor. Del Señor. Lo que no siempre hacemos. Así es. El primer lugar y el lugar más importante es para la obra. Es para la obra no, para el Señor de la obra. Para el Señor. Ocúpate de estas cosas, pero ocúpate primero del Señor y luego de las cosas de Dios. Cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las tuyas, Dios se encarga de las tuyas. Permanece en ellas, permanece en el Señor, permanece en la obra, permanece haciendo la voluntad, permanece para que tu aprovechamiento sea manifiesto. No solamente a nosotros. Esas manifestaciones. Leamos el versículo 16. Ten cuidado, ¿cómo dice? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. ¿Qué piensan? Cuéntenme acerca de ese versículo.
Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti Primero mismo. nosotros. Ten cuidado de ti mismo. Pues tener cuidado precisamente lo de hoy en día, con tantas falsas doctrinas que han salido y tantas cosas que sabemos que eso pues va a llegar. Es eso, mantenernos nosotros siempre. O sea, cuida. Y la misma palabra lo dice. Sí. Mira que te firme que no caiga. Ahí Y está. por eso dice que aprovechando en el celebrante, aprovechando, ocúpate. Entonces al ocuparse nosotros ya vamos a tener el cuidado, porque ya nos hemos ocupado de la palabra y ya conocemos la palabra y dice, ten cuidado de ti mismo. Y entonces así es que cuando uno se ocupa de la palabra y se ocupa de lo del Señor, el Señor lo llena a uno. Y si uno come de este rollo va a dar a los que están alrededor de nosotros. Claro. Y no falla. Y tratar en lo posible no fallar. Pero mira que comemos el rollo. También quiere decir que primero para poder comerlo, tragarlo, Hay que necesitamos digerirlo. masticarlo, digerirlo, un proceso en nosotros y luego lo soltamos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y de la doctrina. Fallar las personas, que saben que uno va a la iglesia y fallamos. ¿Cómo nos cuidamos nosotros mismos? ¿Cómo tenemos cuidado de nosotros mismos? Yo diría que no siendo desobediente, obedecer la palabra del Señor y pues nosotros ya conocemos de la palabra y pues es cuidarnos de no pecar, de no fallar al Señor, de estar limpios en pureza, como dice la palabra de Dios. Y si se nos mancha la vestidura, Ay, Dios mío. ¿qué hacer? No, es que por eso es que ahí entra, me gustaba lo que decía la hermana Elizabeth hace unos instantes. Ella hacía mucho énfasis en conocer en qué estoy fallando, en qué áreas todavía no estoy reflejando a Cristo como debería. Tiene mucha relación con eso, en estar yo dispuesto diariamente al proceso de santificación que el Señor hace en nuestras vidas, estar, como usted lo dice, repetidas veces, estar dispuesto a entregar esas áreas en mi vida que el Señor quiere tratar en mí, quiere santificar en mí, quiere que yo refleje a Cristo y que deje de actuar conforme a mi carne en esas áreas. En ese sentido tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Engañoso es el corazón del hombre más que cualquier otra cosa. Cuidado de nosotros mismos, porque en realidad nosotros somos nuestro primer enemigo. Claro. Y por eso es que Pablo también lo enlaza con el tema de ti mismo y de la doctrina, porque es que por nuestras propias flaquezas, por nuestras propias debilidades, nosotros podemos entrar hasta en la tentación de desviarnos doctrinalmente. Claro. A veces un simple bajón espiritual por una cosa insignificante puede desencadenar que terminemos viviendo nuestra doctrina de una manera incorrecta con lo que dice la palabra. Y aquí en el versículo 15, me regreso donde dice, permanece, tenemos que permanecer llenos del Espíritu Santo, porque con nuestra fuerza, nuestro conocimiento, caemos, podemos caer fácilmente, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos muestra, nos reargulle, nos habla en qué estamos fallando y en cuál es el error que estamos cometiendo, y ahí a nosotros, wow, estoy haciendo esto, gracias Señor, porque me lo estás mostrando, me estás amando y no quieres que caiga en esta tentación o en este pecado. Gloria a Dios. Entonces, por el Espíritu Santo, porque sin Él realmente no podríamos Es reconocer, poder ser. porque no cuando- debemos actuar como los impios, como los que están en el mundo, que ellos no reconocen, por más que uno a veces les diga, mire esto, mire es que esto está mal, esto no se debe hacer, tal. Ellos nunca reconocen, No quieren entonces es que reconocer. nosotros ya conocemos Esa es la diferencia, palabra, esa es la diferencia también con ellos. Sí, Nosotros, amados, vamos a pecar. No vamos a ser perfectos, pero tenemos la lucha. sí. El problema y la diferencia con ellos es que ellos pecan, pero ellos no tienen lucha contra el pecado. Nosotros tenemos lucha contra el pecado. Así es. Y no caemos en cualquier pecado. No caemos en cualquier pecado. Nosotros, ya el Señor dice, no te he dado espíritu de cobardía, yo te di un espíritu de dominio propio.
fortalécete en mi palabra. Estudia la palabra, analiza la palabra, medita en la palabra, permanece en la palabra, fortalécete en la palabra. Y ahora nos dice, ten cuidado de ti mismo, persiste, permanece. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, porque tú ya tuviste convicción, ya tú predicas con autoridad, porque ya el Señor lo hizo contigo. Terminamos. No, ahí terminamos, pero tengo un versículo que dice, bueno, ¿cómo o qué podemos deducir de esta palabra, teniendo en cuenta también ese versículo 12 y teniendo en cuenta que el título de la palabra de hoy es el poder del ejemplo? El poder del ejemplo. ¿Qué podemos deducir? ¿O qué podemos reflexionar acerca de la El palabra? Señor nos está haciendo el llamado aquí a todos los que estamos aquí, aún a los que están en las redes, que están escuchando en este momento. Nos está haciendo el llamado que debemos andar en obediencia, que debemos ser testimonio del Señor, que debemos defender la palabra del Señor y hablar por medio de la palabra, y que no debemos ser engañados, que debemos comer de este rollo y, como decía el pastor, masticarlo y digerirlo, para que así mismo con nosotros podamos hablar de una sana doctrina y no seamos engañados. El Señor nos manda como a limpiarnos, a andar en pureza, a andar en santificación, permanecer firmes, ocupados de la palabra, poner en primer lugar. Yo diría que pues, no sé, los que tienen tiempo, pues antes de ir a hacer sus quehaceres, enciérrense en su alcoba o en el lugar que sea propicio para ellos, más tranquilo, y lea la palabra, así sea un capítulo, y revíselo, y si siente que algo está ahí que no entiende, pues entonces órele al Señor, al Espíritu Santo. No es leer por leer, es Sí, que le escudriñar, traiga el meditar. entendimiento y le abra el conocimiento, la inteligencia y le dé sabiduría para poder interpretar lo que el Señor le está hablando. A veces recibimos un mensaje de parte de Dios y decimos, este mensaje tiene que ser para mi hermanita Carlota, este para mí no. No, a veces el Señor lo golpea y dice, Dios mío, para mí. Ese mensaje no es para mí. A ver, ¿quién más? A ver, una reflexión acerca del tema. Permanecer firmes en el Señor. Permanecer firmes. Constantes. No es fácil. Nosotros los cristianos no vivimos una vida fácil. Es una lucha constante y es una lucha todos los días. Wow. Pero le damos la honra y la gloria a Dios, que es el Espíritu Santo que nos fortalece en esas luchas, porque sin el Espíritu Santo no podríamos seguir, no podríamos estar firmes y constantes. Gracias al Espíritu Santo, que es el que nos da esa fortaleza. El Señor sabía, ¿verdad? Que no Que es el que descuidemos, no necesitaba nos al Espíritu descuidemos. Santo con tanta urgencia. Dios lo sabe todo. ¿Quién más? Un poquitico del versículo 12 donde habla de la juventud, entiendo yo que dice que no tenga por poco tu juventud, sino que seamos ejemplos. Eso también me lleva a que, no importando que si hay un hermanito que lleva 5 años, 3 años, también tenemos que tener en cuenta eso. Como puede saber otros, en el caso mío, que lleve 15 años, 16 años, ya uno tiene quizá un poco más de conocimiento en cuanto a cómo debemos leer la palabra, a tener, y podemos ser guías, podemos enseñar a nuestros mismos hermanos y mucho más a los demás que no conocen de Dios. Y también ahí, aparte donde dice que se van a dar las manifestaciones, el pastor decía que vamos a ver muchas manifestaciones. Claro. De hecho, voy a ser un poquito breve. Mi esposo, no sé si algunos no sabían, él lleva nuevamente con nosotros, con el niño y conmigo, 2 años exactamente para esta fecha de agosto. Él, los trabajos que había tenido ahorita sí, había sido como por días, como que 2 meses, como que paraba, como que... Y en el secreto, mis oraciones, Señor, tú eres el dueño. Estuve el pasado ayuno del martes, estaba orando por cuestiones de trabajo, que decía, Señor, tú eres el dueño de las empresas, tú eres el que abre las puertas y tú eres el que las cierra. Y si se cierra una, es porque tú abriste otra mejor. Resulta que esta semana, hasta el miércoles, él estaba trabajando
con otro señor allí por días, o sea, nada de contrato. Mira, resulta que ese mismo día a mí me llegó ahí, me llega mucha información porque él no tiene ahorita pues un celular de eso, a mí me llega casi toda, entonces me llegó una información donde decía que se presentara para otra oferta laboral, el antiguo jefe que estaba el año pasado pero no tenía contrato. Entonces él lo llamó y me le dejó un mensaje ahí y me dijo que le comentara a mi esposo. Y esta es una oferta para su esposo, para que él se presente, llame, para darle unas instrucciones. Y efectivamente, entonces él habló con el otro señor que estaba por días para no quedar mal también. Entonces le dijo que él no iba a trabajar el jueves porque tenía otra oferta, que pues estaba pendiente de eso porque era muy bueno, o sea, como prudentemente. Entonces yo aconsejándole, decir, dígale esto para que quede, porque igual uno no puede ser así, desagradecido, porque le abrieron otra puerta. Entonces bueno, finalmente se dio que este jefe que lo llamó, sí, digo, señor, viene de parte tuya porque él no fue a buscar allá, hacía 3 meses que habíamos perdido el contacto de él y lo llamó y dijo que sí, efectivamente. Eso fue el miércoles, el jueves ya estaba firmando contrato. O sea, esta vez sí firmó su contrato con todo lo de ley y la gloria y la honra sea para mi Señor. La oración eficaz del justo puede mucho y Dios para la gloria de mi hace. Señor ya lleva 3 días con su contrato, con todo y es por acá hacer. Gloria a Bendito Dios. sea el Señor. El Señor es bueno. Sí, Amén. Él cumple sus promesas en su tiempo. Gloria a Dios. ¿Quién más? Yo lo que iba a decir está en relación con lo que comentaba la hermana Elizabeth del ejemplo, el tema del ejemplo. No es ser ejemplo o bueno, todo lo que hemos hablado de permanecer en el Señor, de mantener la comunión, la relación con el Señor para nuestra propia edificación, no es solamente para beneficio de nosotros individual, sino que, como leímos en el último versículo, permaneciendo en estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hablábamos también del amor, va también en relación con eso. Tiene que haber una preocupación genuina en nosotros de que lo que el Señor aporta, edifica nuestras vidas, tenga también la finalidad de beneficiar a mis hermanos. Tiene que haber una preocupación natural en nosotros de la edificación de mis hermanos. El ser ejemplo tiene que ver con eso, con el ayudar, aportar algo, contribuir algo al mismo proceso de santificación de mis hermanos. Y qué bendición ser parte de, hacer parte de ese proceso en nuestros hermanos y contribuir un poco a que ellos busquen más de Dios, a que ellos se fortalezcan más en el Señor, siendo ejemplo, ayudándoles, y esto también nos va a motivar a nosotros a permanecer. Ya nosotros sabiendo qué hermoso, qué poderoso es estar en esa posición de que vamos a ser mentores, entre comillas, de incentivación para ellos en el Señor, pues nos ayuda a mantenernos firmes en el propósito de Dios, nosotros mismos, para ayudar a ser de edificación para ellos. Esto es una bendición. Pero todo inicia con la disposición de buscar a Cristo, de permanecer en Él, de representarlo correctamente, de esforzarnos para que Él sea visto y no nosotros, de que día tras día sigamos peleando, sigamos luchando la buena batalla de la fe. Y que somos preparados, estamos siendo preparados, como dice la palabra de Dios aquí, para que otros puedan oír. Sí, por eso, lo que hacemos no solamente para beneficio nuestro, sino que otras personas puedan ser beneficiarias también de lo que el Señor ha puesto en nosotros. De hecho, la labor de Timoteo era una labor que iba a ser él a beneficio también de su pueblo. Dios es bueno. Oremos, amados. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Nos has permitido compartir unos con otros. Queremos decirte que te amamos, Dios, y que tu palabra, Señor,
no solo será una palabra que llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a vivirla, a predicarla, a ser ejemplo de que tú vives en nosotros. Te damos gracias y nos despedimos de este lugar, más no de tu presencia, donde nosotros vayamos, que tu presencia siempre esté con nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén.